Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Saludos a la audiencia y a los trabajadores de la radio. Soy Lisa Ramírez y en este momento me invitaron a debatir, a irrumpir, a opinar sobre la entrevista que le han hecho en Chile a Axel Kaiser. Pero antes de ahondar en estas definiciones y en otras, les cuento que armé un pequeño videíto con sucesos históricos que son importantes para nuestro país, sobre todo en este momento en que la educación pública está atravesando una situación muy difícil. Y a propósito de esto, Norma Pavlianiti tiene una postura muy interesante sobre la historia, sobre que tenemos que dejar de ver la historia como un cuento, como algo anecdótico, como algo que ya pasó o como algo que está por fuera del presente, sino que tenemos que tener una revisión histórica, que es la herramienta fundamental para no caer en vicios, prácticas antidemocráticas y empobrecedoras de nuestra sociedad. La historia debe ser un mecanismo, un cuestionamiento del presente para lograr y permanecer en un estado de bienestar, de reformación del derecho. Como afirma ella, dejo de ser individuo, de comportarme y de priorizarme como individuo para ser un ser en sociedad y para construir a nivel social. Recorriendo también un poco las palabras y la investigación histórica de Nerina Bisakovsky y Lucía Gutiérrez, y viendo también ahora el presente, los discursos, las posturas que hay que escuchar de la ultraderecha, del neoliberalismo que están lamentablemente hoy en el poder, bajo otros nombres más lindos, otras caras, pero siguen siendo lo mismo. Es como si fuera que tenemos un comportamiento cíclico en cuanto a esto y en cuanto a lo que decía Silvia Barco. Y entonces, leyendo el texto, digo, wow, se están repitiendo los mismos patrones que ya llevaron a una crisis del 29. Se está persiguiendo a quienes piensan diferente, a los sindicatos, a quienes están luchando por el derecho para toda una sociedad. Se está persiguiendo a estudiantes por pensar diferente y por esto, por querer el bienestar social, como en los 70. Este señor Kaiser está pensando en una educación como la de la Constitución Nacional del 53, en algo que es meramente mercantilista, meramente que la universidad solamente sirve para la inserción laboral, y eso no es así. El ser universitario, la experiencia universitaria, y a todos los que pudimos vivirla, es algo que uno lo lleva toda la vida con uno. Probablemente esa experiencia universitaria nos dio ese ser social, y es lo que nos da también esa herramienta, ese destaque al lado de otros colegas o compañeros que quizás no tuvieron la misma experiencia, que no pudieron migrar o que no tuvieron la accesibilidad a la universidad pública o que no tuvieron el interés. Y eso para mí se debe no solo al contenido y a la currícula, sino a la experiencia de la universidad pública. Esta postura de los 50 es la que permanece hoy en Kaiser y en muchas otras personas, de la visión mercantil de la educación, la visión de que la educación únicamente tiene que servir para insertar gente en el sistema laboral, sea precario, sea empleado, o sea, únicamente tiene que tener la única y finalidad de insertar a personas a que se adoctrinen y a personas pasivas, a seres que no tengan voz y voto, a cumplir un rol en un formato capitalista. Él todo el tiempo habla de las definiciones básicas de economía, que evidentemente él no las tiene, porque automáticamente cuando responde a la pregunta utiliza como sinónimos bien económico y bien de mercado. Él hace un juego de palabras, no sabemos si adrede, seguramente que sí, porque esa es la manipulación del neoliberalismo, de usar y bastardar una frase. Entonces él habla de la educación pública como un bien económico,
como algo con las que las personas o los estudiantes queremos lucrar y beneficiarnos únicamente de forma individual. Cuando por un lado la sociedad es la que más se ve beneficiada de que hayan sujetos pensantes y que hayan personas en la universidad pública. Y por otro lado, que el sistema o que el bien económico existe desde que existe el hombre. Desde que el hombre sistematiza un método para cazar que le lleve menos energía, menos cansancio y llega al mismo resultado o mejor, eso es un formato económico. El formato mercantil viene mucho después con el sistema capitalista. Entonces, esto de que él esté tratando a la educación pública o a la educación universitaria como algo mercantil es una posibilidad, pero no debería ser lo absoluto en una sociedad. Cuestiona y se ríe si la educación es un derecho humano. Lo único que podemos decir también dentro del texto de Silvia Barco, de que quien entiende la educación como un bien de mercado y únicamente de inserción laboral, no puede, no quiere o no entenderá nunca a la educación como un derecho humano. Y mucho menos una obligación por parte del Estado. Y acá una opinión personal, si entendemos a esta economía como todos los recursos que tiene que hacer el hombre para subsistir y sobrevivir, una vez que eso queda atrás, que pasamos ese proceso de subsistencia para vivir mejor, para vivir en sociedad, para que el beneficio sea igualitario, haya garantías e igualdad de derechos, y la universidad forma parte de ese bienestar social para seguir progresando, y sí, entonces podemos decir que la educación es un derecho humano. Es un derecho humano indiscutible que tiene sus principios en la inclusión educativa y en la igualdad, que ofrecen una esperanza de educación democrática. Una vez que la educación comienza a trastabillar toda la sociedad, también comienza a ser disfuncional, comienzan a legitimarse discriminaciones, comienzan a legitimarse la sectorización, comienzan a legitimarse también el rechazo a los migrantes. Kaiser, como neoliberal que es, trata de acusar a que nosotros como individuos somos parásitos de la educación pública, que únicamente queremos lucrar con la educación, que si nosotros accedemos a algo gratis, otra persona lo está pagando, y que nunca más vamos a devolver a la sociedad nada porque nos iremos de la universidad de manera individual a trabajar y a volver a lucrar, que es doble el lucro. Y eso es mentira. Y en ese sentido cito acá un párrafo de la revista Calidad Educativa, que el neoliberalismo ha creado una capa de millones de seres excluidos de los bienes sociales, que este término se tuvo que crear para identificar a personas que no eran tan solo marginales y que podían en algún momento incorporarse a los pocos beneficios del desarrollo, si no pasaban a ser considerados por los grandes capitales como seres de desecho. En esta revista Calidad Educativa hay un título muy interesante que dice: para una educación democrática, vencer la matriz ideológica. Los cambios propuestos y aplicados por los neoliberales en la educación tienen solamente un sustento ideológico que los justifica. El neoliberalismo ha reemplazado la idea de igualdad de oportunidades con el lenguaje de eficiencia y los costos, los principios por el pragmatismo. El derecho a la educación es concebida como una empresa de producción, como una mercancía, y que debe servir con un fin único. Y en esto es una decisión ideológica hablar de gastos o de inversiones. Desde mi formación y desde mi punto de vista ideológico, prefiero hablar de inversión en la educación y no de hablar de gastos que los estudiantes o las universidades públicas generan un gasto. Es una inversión y es una muy buena inversión a largo plazo. Y para cerrar esta entrevista y este pequeño debate, se cae el discurso o el ejemplo del aire como bien común, como bien social, porque el capitalismo, si pudiese controlar y capitalizar y vender el aire, lo haría. Lo ha hecho con el agua, lo ha hecho con los monocultivos en la tierra,
Así que no han encontrado únicamente el mecanismo para poder hacer un bien mercantil con el aire.